están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos creado para hablar de diabetes y embarazo. Soy Pamela Jiménez, pertenezco al equipo de Roche y hoy día estoy con dos invitadas, Tania Díaz y la doctora Carolina Pérez, donde vamos a conversar un poco de esto que es la diabetes y el embarazo. Primero, Tania, me gustaría que se presentaran. Parto por ti. Hola, soy Tania Díaz, tengo 32 años, diabetes desde los 17 y un pequeño de 3 años. Fundadora también de la Fundación Mamás con Diabetes, que partió como una comunidad de Instagram, pero ahora ya tomó mucha más fuerza. Bueno, y yo soy Carolina Pérez, soy médico internista, diabetóloga y nada, mi tema es que me apasiona saber de diabetes y embarazo y tratar a pacientes que tienen diabetes y ayudarlas a ellas, acompañarlas durante esta etapa en fondo de su vida. Bueno, por lo que veo hay algo que tenemos en común, somos mamás. Y por ser mamás también estamos acá y queremos acompañar tal vez a muchas mujeres que están en este proceso de que o están pensando en embarazarse o ya están embarazadas y han sido diagnosticadas con esta condición de diabetes gestacional o pregestacional. Y para ello, Roche creó un programa que es de educación y beneficios económicos para acompañar a las mujeres que están en esta condición en este viaje que puede ser un poco solitario, sin información. Así es que hemos tenido este programa, hemos creado este programa que se llama Parto por Cuidarme, un programa que las va a acompañar y que las va a ayudar a no sentirse tan solas en este recorrido y en esta etapa que también es tan bonita, que es el proceso del embarazo. Así es que va a aparecer en pantalla en la dirección en la web www.partoporcuidarme.cl y donde van a poder entrar, encontrar información, así es que pueden ingresar desde ya. Bueno, partamos entonces porque tenemos hartas preguntas, hartas cosas. Tania, nos contaste recién que en tu rol tienes una fundación. Cuéntanos un poquito de qué se trata esa fundación, cómo nació, cómo pueden formar parte de esta comunidad que tienen ustedes. Mira, cuando yo me embaracé, lo primero que googleé fue embarazo con diabetes. Pregestacional, embarazo con diabetes tipo 1, condiciones bebé. Como en verdad no tenía idea de nada y Google no fue muy amistoso, como los resultados eran horribles, así como, ¿por qué hice esto? Como que todo lo malo del mundo iba a poder pasar tanto a mí como al feto y que, no, catastrófico. Entonces yo dije, ya, no, deben haber muchas otras mujeres que tienen o han tenido diabetes, hijos. Es estadísticamente imposible que sea la única mujer embarazada con diabetes pregestacional. Necesito ayuda. ¿Dónde están? Que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo diabetes, yo tuve un embarazo saludable, tuve un parto saludable, acá está mi hijo, se puede. Pero no lo encontré. No encontré en ninguna parte. De hecho, lo único que encontré fue en internet como un grupo de apoyo gringo para embarazos de alto riesgo. Alto riesgo en general. O sea, mujeres que tenían, no sé, placenta previa, rotura de membrana, etcétera. Y ahí me contactaron con alguien que había tenido diabetes gestacional. Y si bien la mía era pregestacional, lo que estábamos viviendo en términos emocionales era súper parecido. O sea, cómo yo me hago cargo de mi salud y ya no es solo de mi salud, o sea, no es como, ah, ya no me cuido, filo, las consecuencias van a ser mías, yo me quedo ciega, a mí me cortan un pie, chao, como mi tema, sino que de alguien más, Hay otro ser vivo sí, en el medio. sí, y después ya mi embarazo, mi hijo, y dije, no quiero que ninguna otra mujer se sienta tan sola y tan temerosa como yo cuando estuve. Voy a encontrarlas. Redes sociales. Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Cómo? @mamás con diabetes. Nada más simple. Tú pusiste primero mamás con diabetes. Sí, no me salió nada. Entonces dije, no, no me salió absolutamente nada. Sí, dije, voy. Voy a generar este espacio, voy a generar una comunidad. Y partió así, como un post con otras dos chicas que conocí por fortuna. Y las tres dijimos, ya,
vamos, encontrémosla. Y hoy somos 1.500 Wow. mujeres conectadas de todo el mundo y a todas nos pasan cosas súper parecidas. Entonces, el saber de un par de, no, si a mí me pasó esto, a mí me funcionó esto, y conocer la experiencia y las realidades de todas, en realidad es súper enriquecedor y tranquilizante. O sea, ¿y qué consejos tú le podrías dar ahora a estas mujeres que están pasando por el mismo diagnóstico tuyo? Que no tienen que caminar por esto solas, que no es necesario, y muchas veces el entorno no entiende y mete más presión de que ahora el que nunca te preguntaba, a tu pareja, a tu mamá, a tu hijo, oye, ¿cómo está tu glicemia? Oye, ¿y vas a comer eso? Oye, no sé qué, yo no sé cómo, no necesito más presión. Eh, entonces sí, como acompáñate, guíate, ten un equipo médico que te dé confianza, que te asesore y confía y disfruta también el proceso. Bueno. Carolina, bueno, vámonos a la parte médica ahora. Partamos por lo básico. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Em, a ver, como para tratar tenemos en el embarazo, pues estamos Ujú, hablando de sí. fondo de esto, ¿cierto? En las mujeres, en el fondo con diabetes, yo puedo tener una paciente con una diabetes que la tenía antes del embarazo y desde ese punto de vista nosotros hablamos de una diabetes pregestacional. Lo más frecuente que vamos a encontrar van a ser pacientes o mujeres con diabetes tipo 2 Ujú. que se embarazaron, que es lo que más prevalente encontramos, y aquellas mujeres que tienen una diabetes tipo 1. Y lo que diferencia principalmente entre la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 es, en el fondo, es la capacidad o no del páncreas para producir insulina, donde las pacientes que tienen una diabetes tipo 1 pregestacional, su páncreas no produce insulina, por lo tanto dependen 100% de la insulina para vivir. Entonces la insulina es una hormona, en el fondo, vital para ellas. Y la paciente con una diabetes tipo 2 pregestacional es que el páncreas, por distintos motivos, principalmente por exceso de peso, por aumento proporcional de la grasa versus el músculo, por exceso de trabajo del páncreas para tratar de mantener buenas glicemias, la capacidad de producir insulina de ese páncreas disminuyó. Por lo tanto, pueden producir, pero es insuficiente lo que producen. Ya, ¿Ya? Y por lo tanto claro. necesitan otros fármacos para tratar de mantener las glicemias totalmente normales. Eso vendría a ser como antes de que las mujeres se embaracen. Y la diabetes gestacional es aquella que se evidencia durante el embarazo, y la diabetes gestacional como característica es aquella que uno diagnostica en general a partir del segundo trimestre, a partir de la semana 24, y que normalmente uno la busca en forma dirigida. Pero también el día de hoy se busca, esto ocurre a nivel chileno, no lo hacen en Ujú. todos los países, pero acá en Chile, por las características que ha ido adquiriendo la población, mayor exceso de peso, mayor sedentarismo, entonces se busca de manera dirigida, se hace como un tamizaje Ya. apenas se diagnostica el embarazo. Entonces se busca esto principalmente con la glicemia de ayuno, se ve si la glicemia de ayuno está totalmente normal o hay alguna discreta alteración. Y si nosotros tenemos valores elevados en la primera glicemia de ayuno, o sea, esta glicemia de ayuno está por sobre 100 miligramos por decilitro, ya consideramos que es una diabetes gestacional, pero de diagnóstico precoz, o sea, en el primer trimestre. Y lo característico que vamos a encontrar o que conocemos es la diabetes gestacional, que se diagnostica entre la semana 24 y 28, que es con una prueba de tolerancia a la glucosa. O Ujú. sea, se busca si es que ese páncreas tiene la capacidad de responder a una carga importante de De azúcar, azúcar. que Le tiene que esperar exactamente, 2 horas y aburrirse la consulta y todo. tal cual, Bueno, pero es exactamente, ¿ya? necesario. Pero es necesario, claro, obviamente, porque en el fondo uno diagnostica Ujú. la condición, y si uno la trata, en el fondo tanto la madre como el feto, en el fondo uno disminuye riesgo de cualquier tipo de Y hay problema durante el mujeres embarazo. hay mujeres más propensas a desarrollar esta diabetes gestacional o puede pasarle a cualquiera. O sea, existen algunos factores de, Esos factores exacto, de esos riesgo, factores de riesgo existen en el ¿ya? fondo en nuestra población, y bueno, son los mismos factores de riesgo que para tener una diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El exceso del peso, el sedentarismo, el haber tenido una diabetes gestacional previamente,
La edad también, en el fondo, tener por sobre los 35 años, todos estos factores son factores de riesgo para poder Mm, desarrollar una diabetes gestacional. Y al día de hoy sabemos que las mujeres se están embarazando en forma más tardía exacto. y nuestra población, en el fondo, tiene más índices de sobrepeso, más índices de obesidad y además más sedentarismo. Entonces, como que se da, en el fondo, toda esta tormenta perfecta para que se desarrolle una diabetes Mm. gestacional. Y lo peligroso, en el fondo, de que las mujeres tengan una diabetes gestacional durante el embarazo es que quedan predispuestas a futuro, en el fondo, tener nuevos episodios de diabetes gestacional, pero también de desarrollar una diabetes tipo 2. Tipo eso, tipo 2. Exactamente. Y estos factores de exceso de peso y de sedentarismo son factores que son modificables también. Los puedo tratar para disminuir al máximo el riesgo. La edad no, pero los Claro, otros factores sí. exacto. Entonces, por eso es importante también como uno puede intervenir en poblaciones que vendrían a ser susceptibles, pero joven, porque una mujer de 35 años que se embaraza y que tuvo una diabetes gestacional, bueno, durante el embarazo y posterior yo puedo hacer medidas de intervención Ujú. para disminuir al máximo el riesgo de desarrollar posteriormente una diabetes. En el caso de las mujeres, ya sea con diabetes pregestacional o diabetes gestacional, ¿hay algún riesgo para el bebé bueno, y para la mamá con esta condición? Principalmente pensando que cuando uno está embarazada, obviamente que uno no quiere que nada le pase a su bebé y hace de todo para cuidarlo. ¿Pero Ujú. tiene algún riesgo el bebé? Existen riesgos que están directamente relacionados como con la hiperglicemia o con el azúcar Alta. alta, ¿no es Ujú. verdad? Y estos son factores, o sea, son riesgos que los van a presentar tanto las mujeres con diabetes pregestacional y las mujeres con diabetes gestacional cuando el azúcar está alta. Si tenemos una mujer con una diabetes pregestacional que se embaraza y se embaraza con una diabetes que no está bien controlada, tenemos riesgo de malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas, principalmente a nivel cardíaco, del desarrollo del sistema nervioso, de las extremidades, y tenemos mayor riesgo de abortos espontáneos para, en el fondo, para lo que vendría a ser la madre. Y si es una mujer que se embarazó, que no estaba bien controlada de su diabetes y tenía algún tipo de complicación asociada a su diabetes, principalmente problemas oculares o a nivel renal, estos pueden progresar. O sea, si una mujer tiene una retinopatía leve, se puede hacer severa; si tenía una nefropatía, puede deteriorarse. Y puede desarrollar problemas con la presión arterial, puede tener parto prematuro. Y en el feto, aparte de las malformaciones congénitas, que estas son exclusivas, digamos, de la diabetes pregestacional, porque en el fondo la hiperglicemia es en el periodo en que se están en el fondo formando todos los órganos. En la diabetes gestacional, ese feto tiene en el fondo mayor riesgo de una macrosomía, o sea, en el fondo de crecer de manera Ah, excesiva, que perfecto. sean muy, muy Muy grandes, grandes. ¿cierto? Que en relación a esto mismo del líquido amniótico también sea excesivo por el estímulo del azúcar y la producción en el fondo de orina que hace que el líquido amniótico aumente en forma significativa. En relación a esto también que hayan partos prematuros, que el parto sea en el fondo por cesárea o que pueda ser traumático, con forceps, y que la guaguita que está continuamente siendo estimulada por el azúcar materna, ¿cierto? Cuando es el parto, deja de recibir este azúcar, pero como su páncreas es totalmente normal y se corta el aporte de azúcar, su páncreas, que produce insulina para normalizar la glicemia, puede favorecer el que ocurra una hipoglicemia neonatal. Y eso Oh. hacer que ingrese a la UCI, entonces que la hospitalización sea más prolongada, que no pueda tener apego inmediato en el fondo con la madre. Y, por Mm. ejemplo, una mujer que se quiere embarazar, que Ujú. quiere planificar, porque entendemos que muchos embarazos también no están planificados, pero si quiere planificar su embarazo, ¿qué debiera hacer una mujer si está pensando en embarazarse? Si tiene una diabetes pregestacional, Ya, ya, partamos por ahí. Partamos partamos por por ahí, ahí. ¿cierto? Tiene una diabetes pregestacional, una diabetes tipo 1, una diabetes Ujú. tipo 2. En el fondo tiene que hablar con su equipo médico, con su equipo tratante, con su diabetólogo, y tienen que programar en el fondo este embarazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que el control de la diabetes sea lo mejor posible, y la forma en el fondo de
evaluarlo es con la hemoglobina glicosilada, Perfecto. que nos habla del promedio de las glicemias de los últimos, en el fondo, 3 meses. ¿Y qué es lo que se busca? Que esta hemoglobina glicosilada sea, ojalá, lo más baja posible. Se solicita, ojalá, que sea por debajo de 6,5. O sea, un muy buen control ya. metabólico. Y hay que evaluar cómo están los órganos como nobles que se pueden ver afectados por todos los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo. Entonces, que hay un chequeo oftalmológico, que hay un chequeo en el fondo de lo que tiene que ver los riñones también, cómo están funcionando. Si la mujer ocupaba algún otro fármaco, hay fármacos que no se pueden o que no es recomendable ocupar durante el embarazo, entonces ir considerando hacer algunos cambios de tratamiento farmacológico, como remedios para el colesterol, remedios para la presión, que ojalá habría que, en el fondo, suspenderlos o cambiarlos por alternativas que sí se pueden ocupar durante el embarazo. Hay que suplementarlas también con ácido fólico, que eso es para disminuir el riesgo de defectos a nivel del desarrollo de todo lo que vendría a ser el tubo neural, y tiene que ocupar dosis que son un poco más altas que las que se recomiendan para el resto, en el fondo, de las mujeres que se embarazan. Entonces, hay que en el fondo aprender también, ¿cierto?, de diabetes. Y lo ideal, además, es que si tenía una diabetes tipo 2 y estaba ocupando pastillas, antidiabéticos en el fondo orales, Orales. que estos antidiabéticos en el fondo se puedan utilizar durante el embarazo, o incluso considerar en enseñarle a cómo se utiliza la insulina y cómo se mide las glicemias, porque eso es lo que vamos a necesitar utilizar durante el embarazo. La insulina es el fármaco más seguro y que además yo puedo hacer cambios muy dinámicos para ver respuestas dinámicas. Entonces yo puedo ajustar la dosis hoy y hoy mismo puedo ver en el fondo cambios en el control de la glicemia. Ya, entonces ahora una mujer que no tiene diabetes y que está durante sus meses de embarazo, se hace el examen y la encuentran o no sabe cómo una mujer que quiere embarazarse puede prevenir, qué puede hacer, ¿se puede hacer un examen antes? Claro, mira, lejos lo más importante es tratar de saber cómo está tu condición metabólica previa al embarazo, ¿cierto? Porque puede ser que tú tengas una prediabetes o puede ser que tengas una diabetes tipo 2 Y no como sabes. la hiperglicemia leve no causa síntomas. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que es totalmente silenciosa, Sí, asintomática, ¿cierto? Entonces es importante tener un chequeo general, una glicemia en ayuna como para partir. Y de esa manera yo puedo saber cuál es mi condición. Porque si tengo una prediabetes, puedo tratarla con medidas simples como cambios en la alimentación, con actividad física, que son la base del tratamiento. Y bueno, si efectivamente tengo una diabetes tipo 2, controlar bien mis glicemias y prepararme y aprender, ¿cierto? Claro. Y en el fondo, y generar también una alianza con mi equipo médico, ¿cierto? Pero si lo que yo quiero es embarazarme, tengo que tener mucha confianza con el diabetólogo, con el ginecólogo, ¿cierto? En el Claro. fondo, como para poder, con la enfermera, con el equipo de salud. En el fondo, tener conocimiento, finalmente, en el fondo, es una herramienta que te da también como mucha libertad para tomar decisiones bien informadas. O sea, Ujú. en resumen, lo mejor es prevenir, Ujú. evaluar, hablar con el médico, con el equipo médico en el caso de la diabetes pregestacional, si yo me quiero embarazar, hacerme un chequeo completo para ver que todo esté funcionando bien y evitar por lo menos tener esta diabetes gestacional. Igual, Carolina, está bien. Lo ideal es planificarlo, pero hemos visto muchos casos en que ya, cuando las mujeres reciben la noticia de que están embarazadas, pasan de una hemoglobina de 11 a una hemoglobina de 5 porque se cuidan como nunca en la vida. Porque tal vez a ellas, como las consecuencias eran solo para ellas, ya no importa qué me va a pasar, yo veo, yo decido. Pero cuando ya hay algo más en juego, otra vida, algo que es tan anhelado, como que se dan cuenta de lo importante que es cuidarse y le toman mucho más valor a todas las decisiones que toman. Sí, o sea, tienes toda la razón cuando dices eso. De repente me ha tocado ver algunas pacientes que cuesta que enganchen con las indicaciones que uno les da. No vienen siempre a los controles, pero basta que se hayan embarazado y efectivamente comienzan a controlarse las glicemias, comienzan a colocarse la insulina de la forma en que uno le está indicando, comienzan a confiar en lo que le dice el equipo médico, y tal cual logras ver un mejor control metabólico, a pesar en el fondo, de lo complejo, en el fondo, que pudiese llegar a ser. El embarazo es el momento que realmente las mujeres se cuidan, sí. No, yo creo que eso también Sí. pasa en aquellas mujeres que no tienen diabetes, que tú sabes que estás embarazada
y obviamente que te cuidas en todos, no sé, ya no tomas ni nada, no, una copita de vino, no, es que no tomo nada más, no bebo alcohol, haces una vida, porque claro, tienes una vida dentro que quieres cuidar y proteger. Entonces, uno hace de todo para eso, o sea, cuando está en este proceso del embarazo, de que el bebé se empieza a mover sobre todo, pucha, tú lo que más quieres es cuidar a tu bebé. Ahora, Ay, un poco, perdona sí, que te interrumpa. no, dale. Claro, hace un rato atrás además hablamos en el fondo de las complicaciones que Ujú. podríamos tener, ¿cierto? Pero es súper importante en el fondo hacer énfasis en que si las mujeres se cuidan y logran tener un buen control de metabólico, un buen control en el fondo de sus glicemias, esos riesgos tanto para la madre como para el feto, disminuyen de forma Me imagino, significativa. claro. Entonces, claro, por eso el énfasis que nosotros le colocamos en el fondo en que se cuiden. Perdona que Sí, te he no, interrumpido. está bien. Lo que pasa, bueno, y Sí. es justamente eso lo que queremos hacer con esta conversación que tenemos, Ujú. porque sabemos que falta tal vez con información. Yo tengo una amiga que, no sé, le diagnosticaron, le costó mucho quedar embarazada, la diagnosticaron con diabetes gestacional y le pasó lo mismo que a ti. Ella no tenía diabetes ni nada y empezó a buscar información de diabetes gestacional y no había nada. O sea, y ella la pasó muy mal hasta que obviamente fue a una clínica, un centro médico, equipo de salud, y ahí de a poquitito se tuvo que empezar a pinchar, a tomarse la glicemia. No sabía cómo tomarse la glicemia ni nada, pero le provocó algo que un poco también se asustó, po. O sea, ¿qué va a pasar con mi bebé? ¿Qué va a pasar conmigo también? Después, ¿qué va a pasar después de que nazca?